Buen día, mi nombre es Andrés y el día de hoy vamos a hablar acerca de las virtudes cardinales. Agradezco la invitación para hablar sobre este tema que es tan importante de diversas formas en toda la parte de nuestra vida. Desde que somos pequeños nos van educando para ser responsables y una de las formas más importantes para adquirir buenas prácticas y ser personas responsables, ser personas productivas, ser personas honestas y que, que seamos personas que aporten cosas positivas a la sociedad, pues es por medio del conocimiento de las virtudes. Algunas se adquieren porque nos las van dando como ejemplos nuestros propios padres. Luego pues están los profesores, desde que vamos a la primaria, a lo largo de toda la carrera estudiantil, secundaria, preparatoria, pues hay materias que tocan estas materias, estas virtudes para aplicarlas en diferentes partes de nuestra educación a lo largo de nuestra vida. Yo que puedo decir acerca o en este momento de mi vida cómo me han ayudado, pues afortunadamente sí, sí conocí muchas, muchas formas de cómo me transmitieron las virtudes, sobre todo cuando iba a la universidad. Ahí prácticamente al terminar la escuela pues uno va viendo qué es, cómo va a estar su ramo, cuál va a ser su ramo profesional al que va a aportar algo y por el cual va a recibir pues un beneficio, ya sea económico o una satisfacción personal. Entonces yo voy a enfocar la cuestión de valores a la cuestión profesional porque ya tengo bastantes años de experiencia profesional y considero que me ha ido bien en ese aspecto. Entonces, además de que también tengo la experiencia de ser líder de área desde que tengo 20 años. He tenido la fortuna de que el, digamos otros líderes se fijen en en el desempeño en el buen desempeño que he ejercido a lo largo de todos mis trabajos en los que he estado. Y una parte importante realmente pues es la aplicación y ejercer las virtudes que son acciones que nos llevan a hacer bien las cosas. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la prudencia siempre pues vas aprendiendo a cómo tienes que hacer una planeación, cómo tienes que administrar los recursos, cómo tienes que tratar a tus semejantes, cómo tienes que tratar a tu jefe, cómo tienes que tratar a tus clientes, a a tus padres, a tu familia, si es que ya tuviste una. Entonces, la virtud de la prudencia pues va ligada a la razón. Y muchas veces, si tuviste la fortuna de tener una buena educación, un buen mentor, un buen tutor, tus padres de alguna manera te forjaron esa parte de la prudencia, pues sí ayuda mucho en el desarrollo personal porque la parte importante de lo que es la razón, o sea, cómo por medio de un pensamiento lógico, de un pensamiento más refinado con el pasar de los años, vas viendo que hay cosas que no valen la pena
hacer, en el sentido de, por ejemplo, confrontarte con gente difícil o tratar de cambiar a la gente que no quiere subirse al barco en una cuestión productiva, y de manera eh, de manera prudente pues vas tomando las decisiones en todos los aspectos, o sea, tienes que tener un buen equilibrio entre la parte profesional y la parte familiar, ¿no? La parte de las amistades. Entonces, todo, todo lo que abarca la prudencia, pues es prácticamente tu forma de cómo te desarrollas en la parte humana de tu persona. Y eso aplica prácticamente en, en todos los puntos importantes de cómo se va desarrollando el ser humano a lo largo de su vida. La parte de la justicia, bueno, pues también es muy importante en el ramo profesional. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú empiezas o sea, estás en la escuela, si le echaste ganas, pues puedes permanecer tranquilo. Si no le echaste ganas, pues tienes que esforzarte, porque eh, de manera justa, pues te van a reprobar, ¿no? Y esa parte pues está más ligada, como dice en la sesión de de esta parte, que es la sesión 2, pues está ligada a la voluntad, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, considero un buen mentor a un filósofo que se apellida Leibniz, y precisamente él habla de la justicia, ¿no? Él tiene una frase eh, que saca de la República de Platón, creo que en el libro 3 viene, que es cuando está Sócrates con Gorgias y empiezan a hablar de la justicia, ¿no? De la tiranía. Y bueno, como usted, bueno, en este caso Gorgias pues es una es uno de los pensadores que en los tiempos de Sócrates les llamaban sofistas, y bueno, tenían una batalla abierta Sócrates en contra de ellos, porque pues como que tergizaban la verdad. Y Leibniz toma ese pasaje, y en uno de esos escritos pues te dice, todo lo que Dios quiere es bueno y justo. No, perdón, es todo lo bueno y justo es porque Dios lo quiere. O, no, a ver, es todo lo que es bueno y justo es porque Dios lo quiere. O es todo lo que quiere Dios es por bueno y justo, o es bueno y justo porque Dios lo quiere. Sí, perdón, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, pues dependiendo de cuál decidas tú, pues si todo lo que es bueno y justo es porque Dios lo quiere, estás hablando de algún tirano, ¿no? Y la otra parte, que es todo lo que Dios quiere es por bueno y justo, pues es precisamente porque tiene una visión de caridad, ¿no? O sea, tiene que ser bueno y justo por sus propios medios. Y ahí habla, ya son cosas como de la libertad, de lo que consideras bueno. Entonces, eh, la parte de la justicia también es importante, como que lo conozcamos como líderes, ¿no? Igual, toco la parte profesional, porque pues sí, tienes que ser justo, o sea, no, sí, he tenido mucha experiencia en la cuestión de que generalmente las personas se quejan de otras personas porque creen que trabajan más. Entonces, una manera de ser justo, pues es evaluando y teniendo un indicador de cada persona,
y ver realmente cómo está la productividad. Y de esa forma hasta se acaban ese tipo de discusiones porque lo ligas con datos y esos datos te dan la parte por medio de números, te dicen la realidad. Y en ese caso la justicia pues aplica porque tú como líder empiezas a evaluar el desempeño de la gente y de manera justa, si hay una persona con la que ya vas haciendo retroalimentación y le vas diciendo, oye, pues échale ganas, y si ves que no quiere cambiar su forma de ser, pues ya al menos ya tienes datos, ya tienes evaluaciones, ya tienes retroalimentaciones y todo respaldado por escrito. Entonces sí ya puedes tomar una decisión justa, ¿no? A lo mejor es separarlo de la empresa donde esté trabajando, ¿no? La cuestión de la fortaleza, bueno, la fortaleza sí toca mucho también lo que es la ética laboral, ¿no? Personalmente tengo una ética laboral muy arraigada. Es- yo soy ingeniero de profesión y eh, generalmente como ingenieros pues no somos muy apasionados en lo que hacemos. Digamos que no nos cuesta, entre comillas, entrar temprano y salir hasta que se termina las actividades que tú tengas programadas en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor operativamente tienes que estar resolviendo muchas cosas en el día, pero también tienes que sentarte a administrar tu área, ¿no? Entonces, la verdad es que la virtud de la fortaleza implica una meta, como bien dice en las lecturas que nos comparten en esta materia y en los videos. O sea, tú tienes una meta, es una meta difícil y tienes que tener la fortaleza, tienes que tener esa virtud desarrollada para poder alcanzarla, ¿no? Y por último, la cuestión de la templanza. Bueno, esto, pues la templanza está muy ligada al control de los apetitos concupiscibles, ¿no? Esta parte es como una rama de la teología o de la filosofía, ¿no? Los apetitos concupiscibles, que son todos aquellos que refieren a los sentidos, ¿no? Y derivan cuando no tienes control en los pecados capitales. Bueno, yo así lo veo. Y bueno, la templanza es esa virtud que te hace ponerte en ese momento y decir, bueno, no, estoy a lo mejor ya comí algo y se me antoja, y aún así se me antoja un chocolate, ¿no? Por decirlo así, y no lo necesitas. Entonces la templanza te ayuda bastante pues a decir no lo necesito, porque a la larga si no tengo la templanza para controlar ese hábito, pues me va a llevar a un mal hábito, que a lo mejor es comer un chocolate después de terminar de comer, y entonces a la larga, pues eso es muy dañino para la salud, ¿no? Entonces la templanza, este, como virtud, nos ayuda mucho tanto en la parte física como en la parte espiritual. Y en la parte profesional, que es más o menos lo que yo he estado hablando, pues ayuda también bastante con la cantidad de responsabilidades a las que vas siendo asignado, ¿no? La templanza eh, entra para, por ejemplo, hay reglamentos, ¿no? En las empresas donde no se permiten las relaciones extralaborales, ¿no? Eh, Aunque tú eh, tengas compañeros o compañeras, eh, casi siempre interactúas más con ellos que con tu familia. ¿Por qué? Porque pues estás más tiempo ahí desempeñando tus funciones, y tienes que tener la templanza para no pasar más allá de lo profesional, para no pasar más allá de lo amistoso, del buen ambiente, ¿verdad? Porque a, definitivamente pues hay una regla que si no, que si pasas ese límite, pues puedes ser perjudicado perdiendo tu trabajo, ¿verdad?
Y así, por ejemplo, si tienes una responsabilidad donde administras un presupuesto y de repente tú ves sesgos en los protocolos para hacer, no sé, compras o hacer cotizaciones o detonar proyectos, y esos sesgos, en lugar de comunicarlos a las gentes correctas, ¿no? Ya sea a los administrativos o a los directores o a tus propios jefes, y se te hace fácil aprovecharte de ese sesgo para tener un beneficio personal, pues ya también, como es seguro que en cualquier empresa, pues eso no está permitido y terminarías por falta de templanza, por falta de control de ti mismo, perjudicándote, ¿no? También tendrías que de renunciar. Y muchas veces cuando uno no tiene templanza, pues es muy triste a lo largo de las malas experiencias. Cuando no tienes templanza, por ejemplo, en la cuestión sensible de los apetitos, pues es muy doloroso, ¿no? Ir aprendiendo. Eh, Uno no es perfecto, ¿no? A lo largo de la vida vas cometiendo ciertos errores dependiendo de tu personalidad, dependiendo de tu propia forma de ser, dependiendo de tus fortalezas, dependiendo de tus debilidades, pues vas a... Todo mundo cometemos errores por falta de templanza. Entonces, ya nada más para cerrar, yo creo que en toda la historia de la humanidad, la educación en base a valores se ha subestimado. Es una parte muy importante para el desarrollo de toda la humanidad, para salir de esa adolescencia, ¿no? Algunos piensan que la humanidad no ha avanzado, ¿no? Otros, o que no va a avanzar, porque se siguen cometiendo los mismos errores, y yo creo que se siguen cometiendo los mismos errores porque no sabemos estructurar bien este conocimiento. Y la verdad yo estoy muy contento porque en el en el en esta sesión, la sesión 2, la verdad es que está muy bien resumido. O sea, son muy puntuales. Estas son las virtudes morales, que están íntimamente ligadas o parten de las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿verdad? Eso es muy fácil de entender, y de ahí derivas, ¿no? A lo mejor falta decir, si tú desarrollas estas cuatro virtudes, o tienes, o si tus padres, o como digo, si tú eres líder de un área y tratas de, cuando ya entendiste esto, ¿verdad? Nunca vas a dejar de aprender acerca de esto, pero si tú ya los entendiste, procurar enseñárselas, ya sea a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia o a toda la gente de la que estés a cargo. Y eso, la verdad es que sí genera una masa crítica para cambiar las cosas para bien. Entonces, en la parte física, ¿no? La parte física del ser humano. Hablando de la parte espiritual, pues es parte de la felicidad, ¿no? La felicidad o sea, está muy ligada a lo que es la tranquilidad. Y para obtener tranquilidad, yo creo que si tú desarrollas bien las cuatro virtudes cardinales, obtendrás esa tranquilidad que deriva en felicidad. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias.